Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Por fin se estrenó el primer capítulo de Sapporo y ya con la introducción quedamos en las nubes viendo sus sonrisas. No mostraron nada de Tokio, entonces quiere decir que eso quedó en privado para ambos. Jungkook tenía una presentación en un programa japonés, pero todo eso se hizo en un día. Fueron a comer y esta foto sacada por Jungkook quedó para su privacidad. Jungkook ahí dice que por trabajo fueron hace años a Sapporo y que él quiso ir nuevamente. 우리 첫 여행 도쿄였잖아. 그쵸. 한번 더 가고 싶겠지. ¿Recuerdan la frase vamos a Sapporo? Significa que me gustas. Esta escena en el auto, tan juntitos y la cara de Jungkook, hasta un besito se le escapó. Llegan a su primer hospedaje. Tienen una conversación. Jimin, un día antes de viajar a Tokio con Jungkook, grabó Esmeralda Garden Marching Band. Jimin le dice que grabó el video y Jungkook le dice que lo vio, obvio. Jungkook como fan número 1 ve todo lo de Jimin. La duda es cómo vio el video. ¿Alguien le habrá enviado una grabación? ¿Se la pidió a algunos de sus amigos bailarines que comparten en común? Otro misterio. A Jimin los niños le decían tío, qué tierno. 끝까지는 아직 형아라 했는데 끝까지 삼촌이라고 부르더라고. 삼촌이 들어오기 Esta parte es divertida, los dos van a comprar, pero Jimin sale y olvida la cámara, pero Jungkook también y se da cuenta que está en la mesa y Jungkook le dice sarcásticamente piensa en tu trabajo. 아 진짜 카메라 있는 것도 컴퓨터에 찍지 말라고. Jimin dice que olvidó que estaban grabando un programa y ambos se ríen de la situación. 아 우리 촬영 중이지 맞다. Estaban tan relajados, sin staff ni nada, que pasó lo que vimos, olvidaron por un momento estar grabando. Salen a comprar, juegan en la nieve, Jungkook se cae. Cuando van a pagar, tienen una pequeña discusión si comer antes o después de bañarse lo que compraron y Jimin le dice, ¿por qué estás enojado? Y Jungkook le dice es para el programa. 화가 많아졌어 정보야. 예능가인데 얘는 다 이해해줄 수 있어. Quiere decir para hacer interesante el show. Esta frase la han sacado de contexto las exvecinas, que se dedican solo a desvirtuar lo que dicen los chicos. Esa conversación solo fue en tono de broma, y lamentablemente en inglés y español es un poco vago los subtítulos. Hasta las coreanas han publicado el contexto de la frase. Tampoco Jungkook se ve enojado ni mucho menos. Pero esas locas siempre verán e inventarán para desacreditar la relación de Jimin y Jungkook. Llegan al hotel, se bañan y mientras comen, comienzan a hablar que habían ido a un restaurante. Primero fue Jimin, cuando llegaron, seguramente cuando Jungkook estaba ocupado y Jungkook después con el staff antes de que se fueran a Seúl después de la presentación. Y recuerdan que habían ido al parecer cuando fueron por primera vez a Tokio. Dice Jimin que ambos fueron los primeros miembros en ir y fue recomendación de Taemin ese lugar. 제일 먼저 갔잖아 우리 멤버 중에. 내가 그 팀이랑 같은 물어봐가지고. 아 그래? 그래 우리 그래. La cara de Jungkook cuando nombra a Taemin. Ahora no va a ir más a ese local. Jungkook como recuerda el viaje a Tokio 2017, lo tiene tan presente que todavía recuerda que a Jimin le dolían los pies por caminar tanto. 그래서 형이 발잖아. 심지어 굿도 신고 있어가지고. 아파했지. Jungkook dice que Nam le escribió una carta bonita. Cuando fue su concierto en Seúl, Jimin dice que no pudo ir por agenda. 형 무대 녹화 때문에 못 가. 괜찮아. 바쁜데 뭐. 그래도 봤다.
고맙다. Y efectivamente vio el concierto y Jungkook justo cantaba Hey You y Jimin comentó que era su canción favorita. Al otro día, están viendo la nieve caer. Jungkook dice que recordará el momento de ver la nieve desde la ventana cuando esté en el ejército, pero Jimin hace un comentario divertido, que ahora la ven desde la ventana pero después en el ejército tendrán que barrerla. Antes de irse del hotel se toman una selfie y no nos muestran qué pasó en ese baño lleno de agua, otro misterio más. Comienzan a caminar por Sapporo, hablan de la nieve y el olor a invierno. Jungkook dice que está muy feliz de estar ahí. Vean y escuchen, Jungkook repitió mucho que estaba feliz y emocionado estar en Sapporo junto a Jimin. 아, 좋다. 우와. 아, 행복하다. Van a desayunar a un pequeño local de ramen. Una vez pedida la orden para comer, Jungkook dice que ya están creando recuerdos y que recordará el viaje cuando estén en el servicio militar. Así de importante fue para Jungkook este viaje y sacan fotos de sus asientos. Después de comer salen a caminar y tomar un café mientras esperan el tren. Toman el tren, ambos comparten audífonos y escuchan una canción que a Jimin le gusta. 일본 노래 같이 듣고 있는데 지금 빠져가지고 지금. Jimin comienza a jugar y dice que es el protagonista masculino de la historia y ambos ríen. 집에 뭐 놔두고 왔다 해. 아니야, 그거 아니야. Jimin y Jungkook se sienten maravillados por el paisaje de Sapporo. Y miren esta hermosa y tierna imagen de Jungkook recostado sobre el hombro de Jimin. Al bajarse del tren, miran a su alrededor y ven a una niña de la mano de su papá y Jimin dice que piensa tener una niña. La cara de Jungkook cuando lo dice. Mi opinión es que se puso nervioso y después se relajó cuando Jimin dice que ya está lagrimeando para que su niña no crezca. Se me vino a la mente este momento. Toman el auto y Jungkook conduce mientras van escuchando música. Jimin pone Hey You, la favorita de él, y le dice a Jungkook que encantó increíble. A Jungkook le encanta recibir halagos de parte de Jimin. Después de escuchar y reír con Super Tuna, Jimin coloca Christmas Day, que cantaron los dos hace años. Llegan a la destilería de whisky pero antes se sacan fotos y pasan por una intensa nevada. Esta parte, donde Jungkook manda a apagar a Jimin, siendo que Jimin es el mayor, pero lo más extraño es que Jungkook lo manda con su tarjeta y esa tarjeta funciona con huella. Acá podemos ver cuando Jungkook paga los whiskies que compró. O sea que Jimin también tiene asociada su huella a la tarjeta. Caminan por las calles y comienzan a jugar, ambos se divierten con cosas simples. Van a almorzar a un pequeño local. Comienzan a hacer de las suyas y ahí confirman que ven las mismas cosas. Este primer capítulo de Sapporo vimos una vez más lo felices que son Jimin y Jungkook uno al lado del otro. Por supuesto las antis van a desvirtuar y narrar su propio cuento para que encaje el Jungkook obligado, cansado y manipulado. Porque ahora es todo guión y una falsa. Sacar de contexto una frase de Jungkook, pero ahí no hay guión. Pero a los minutos que Jungkook dice que es feliz, eso es falso. Pero la verdad está ahí, Jungkook estuvo muy lindo con Jimin y nos dejó hermosas imágenes este capítulo de Sapporo. Ahora esperar que aventuras más nos muestra nuestra pareja amada. Lo único claro, es que los veremos siendo felices uno al lado del otro. Día 279. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.